Y el doctor Luis Estrada, el socio y director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, se ha dedicado a estudiar acuciosa y detalladamente lo que se ha dicho en las mañaneras y a darnos a conocer a todos los detalles de esto. Y hoy está con nosotros. Luis, qué gusto. Gracias. Al contrario, gracias, Alejandra. Gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. Qué ejercicio tan interesante el de las mañaneras, ¿no? Pues sí, bueno, es único en el mundo. Nunca ningún presidente antes, ningún jefe de Estado o Gobierno ha llevado a cabo conferencias de prensa a diario. Todas las mañanas. Todas las mañanas de lunes a viernes, pero también una cosa muy importante, desde que el presidente las hace, desde que el presidente López Obrador las lleva a cabo, lleva 254 con la que se está llevando a cabo en este momento, de lunes a viernes. Tampoco ningún presidente en el mundo decidió, oye, me parece una buena idea, vamos a hacerlas. Nadie, porque hay un riesgo, hay una, yo te diría, una especie de sobreexposición. Desgaste, ¿no? Sí. Y el desgaste que se da se presenta por el hecho perfecto y claro de estar dando la palabra a periodistas todos los días para preguntar cualquier cuestión. Ajá, y que pues eventualmente si los estás convocando a que te hagan preguntas, pues las contestes. Como bien decías hace un momento, nosotros observamos más que un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, como dice el presidente, a veces al no contestar las preguntas, al extenderse tanto tiempo, imagínate, las conferencias han durado en promedio 95 minutos. De todas las que hemos revisado, se han incrementado el tiempo recientemente. Y una ocasión el presidente le contestó a un periodista y tardó 45 minutos en responderle. Wow. Y yo creo que ahí es donde puede crear a lo mejor a veces disgusto en algunos que no contesta las preguntas o lo que uno quiere saber y no lo contesta, porque a lo mejor no le conviene contestar de eso en ese momento, ¿no? O sobre todo, yo diría, en términos de manejar crisis, por ejemplo, que es una de las funciones principales de las conferencias de prensa, no necesariamente se atienden inmediatamente. ¿Cómo es posible que se haya dejado pasar, por ejemplo, 2 semanas después de los eventos en Culiacán para dar una versión oficial, cuando tienes al presidente que informa todos los días en una conferencia de prensa? Y cuando viene a esa conferencia de prensa de una reunión de seguridad todos los días. Claro. Y que esa conferencia de prensa, en la que supuestamente informaría, empieza a contestar preguntas a periodistas que se sientan por lo regular en la primera fila. Nosotros hemos medido que el 58% de las preguntas vienen de la primera fila, el 23% de la segunda fila, es decir, si estás en alguna de esas dos, ya la hiciste. Te toca, Y entonces es así como el presidente puede pues, extenderse todo el tiempo. Ahí los medios tradicionales, televisión, radio, prensa, están muy rezagados en comparación con los medios que se denominan, o periodistas que se denominan de medios, entre comillas, digitales, que son por lo regular quienes se sientan en las primeras filas. Y también en estas conferencias, Luis, hemos visto la aparición de periodistas, que estos que mencionas, pues desconocidos. Que se vuelven personajes luego, ¿no? Algunos. Bueno, si están todos los días y preguntan cualquier cosa, se vuelven todos los personajes. Y en plena crisis del Culiacanazo le preguntan del béisbol, ¿no? Sí, o de una planta de amoníaco. Mira, la sala de prensa de la Casa Blanca, que es un ejemplo, yo te diría, con el que nos podríamos comparar mejor, están sentados los periodistas, aunque ya hace mucho tiempo que no hay conferencias de prensa. El presidente Trump justamente las está evadiendo. La tendencia es a evadirlas, no a hacerlas diario. Se sientan conforme a la jerarquía de las audiencias de los medios. Aquí el gobierno pues conoce perfectamente las audiencias de todos los medios, tiene una subsecretaría que se encarga de revisar eso y monitorearlo permanentemente. Entonces, la televisión ocupa los primeros lugares, la televisión abierta, junto con los diarios de circulación nacional en Estados Unidos, y siempre tienen los mismos lugares, atrás de ellos las televisoras por cable, el de noticias, la radio pública, en fin. Los lugares son prácticamente siempre los mismos, las audiencias no se han modificado dramáticamente, ni siquiera con la llegada de las redes sociales. Los corresponsales extranjeros también tienen un lugar más atrás, por supuesto, en la Casa Blanca. Así ya es. Todos están asignados, ¿no? Todos están asignados. Y van con jerarquía de la audiencia. Aquí, pues como mencionas, hay... ¿Quién llegue primero? Supuestamente, porque, mira, si eso fuera cierto, pues entonces cualquiera podría obtener el lugar. Pero parece como salón de escuelas, siempre tiene el mismo lugar. Y nosotros creo que lo que da la evidencia de que esto no necesariamente es así, es que se sientan los mismos hasta adelante, incluso en las conferencias que se llevan a cabo fuera de Palacio Nacional, en los cuarteles militares. Fíjate. Se sientan también en los mismos lugares. Dirían algunos. Ahora,
También han analizado ustedes el papel de las redes y el manejo de las redes en conjunción con estas conferencias. Sí, bueno, creo que hay una contradicción, te diría, entre lo que el presidente López Obrador busca con las conferencias de prensa y el trato o el manejo hacia la prensa tradicional. Si en principio el presidente quiere que lo vea más gente, yo pensaría que daría una prioridad a los medios tradicionales, que son los de las audiencias más grandes, repito, televisión, radio, prensa. Pero tal parecería que cuando un periodista o una periodista de los medios tradicionales hace una pregunta difícil o incómoda al presidente, él se molesta y los otros periodistas que están ahí, que son, repito, algunos de medios, entre comillas, digitales, arrancan una serie de ataques hacia estos periodistas, es decir, una confrontación abierta, que el propio presidente ha dicho que no la ha propiciado, como bullying, pero en realidad sí lo ha hecho, a pesar de que él dice que no ha calificado a la prensa tradicional, fifí y conservadora, un poco como Donald Trump cuando califica a toda la prensa que no es Fox News como noticias falsas, especialmente a CNN. Y bueno, entonces, se atrevió a decir que somos sus adversarios. Así es. Y los ha enfrentado en el momento. Es decir, tú eres tal periódico, tú vienes de tal lado, ok. Entonces, cuando un periodista una periodista hace una pregunta difícil al presidente, prácticamente de inmediato empieza a recibir ataques en redes sociales, en todas sus plataformas. Y, por ejemplo, después del asunto de Culiacán, existió este hashtag prensa sicaria y prensa narca. Prensa narca, prensa chatera, imagínate, ¿no? Algo que, pues obviamente después el gobierno sale a decir que no, ocupando recursos públicos de una conferencia para explicar un análisis, diciendo que el gobierno no había sido, en fin, algo muy extraño, pero bueno, y que había sido un ataque al gobierno cuando había sido estos periodistas. El asunto es que estos ataques se han traducido ya, lo vimos el fin de semana, hacia, realmente, es decir, pasan de lo virtual a lo físico en eventos públicos. Y creo que el presidente ahí está cometiendo un error estratégico en no darle este lugar a la prensa tradicional y, por el contrario, atacarlos a través de las redes, cuando pues debiera estar en su mayor interés que más audiencias escucharan y vieran la conferencia. Esto que mencionas me parece muy importante, Luis. El fin de semana hubo dos incidentes que me parecen igualmente condenables. El de Irving Pineda, de Televisión Azteca, que fue pues increpado, agredido, acosado por seguidores de López Obrador en las inmediaciones del Zócalo luego de su mensaje. Y luego este otro periodista identificado con la 4T, bueno, periodista no lo es en realidad, pero pues escribe y hace cosas. El hermano de Facundo, no recuerdo el nombre. El hermano de Facundo, Hernán, que también fue agredido, acosado, etcétera, durante la marcha de los opositores a López Obrador. Yo creo que los dos episodios son reprobables. Sí, quizá la diferencia está en que uno está haciendo su trabajo y el otro va a provocar en especial. Pero bueno, independientemente de esa discusión, creo que todo está generado desde la tribuna que tiene el presidente, que convoca todos los días, repito, desde Palacio Nacional, en su calidad de presidente, utilizando recursos públicos a los medios de comunicación para que hagan preguntas y que las conteste. Decía Tim Russert, periodista de NBC, que si un líder o una autoridad no puede contestar preguntas difíciles, no puede tomar decisiones difíciles. Y si el presidente López Obrador está llamando a estas conferencias, pues tendría que estar preparado para lo que sea y no necesariamente contestar o evadir la pregunta con ataques a la prensa que está haciendo su trabajo y a eso se dedica. Está buena esa frase. Sí, de acuerdo. Un año de análisis de las conferencias de prensa, ¿qué te deja? Bueno, que el presidente ha ido modificando. Empezaron durando aproximadamente 1 hora, recientemente están durando prácticamente el doble. El presidente tomaba 5 minutos para contestarle a un reportero, ahora toma en promedio 14 minutos. Y sobre todo el contenido, que pues ha ido alcanzando al presidente la realidad, es decir, los resultados que el presidente quisiera mostrar de la cuarta transformación, como él la llama, pues no necesariamente son los más favorables, especialmente en materia de seguridad y economía, las dos grandes temas que siempre preocupan a cualquier país en cualquier parte del mundo, que el presidente entonces utiliza más bien una especie de discurso que se refiere al pasado, sobre todo, para contrastar su administración, lo que ya no está haciendo de acuerdo con él y cómo se compara o contrasta con los 6 sexenios,
del periodo que él denomina neoliberal y cómo se compara con 3 momentos fundamentales de la historia de México, que es la independencia, la reforma y la revolución, y que entonces, cuando todo esto ocupa el espacio, yo te diría incluso que el presidente pierde o tiene un costo de oportunidad muy alto, pierde la oportunidad de posicionar temas que le son favorables o que son avances de su propio gobierno. Es decir, todo este tiempo que el presidente ocupa para estas referencias al pasado, claramente ocupan tiempo de cosas que se estarían haciendo en el presente o el futuro. Si la cuarta transformación, como él la denomina, existiera y estuviera en proceso, yo te diría casi deberíamos de tener un canal 24 horas informando permanentemente de todos los cambios. Sí. Pero el presidente ni siquiera en esta hora y media en promedio diaria tiene resultados que pueda destacar gracias a todo el ruido que hace el presidente en estas declaraciones. Y eso sin detenernos en todas las inexactitudes o mentiras que ha dicho permanentemente en las mañaneras. Mira, nosotros hemos contado un promedio de 63 afirmaciones no verdaderas, entre promesas, compromisos, que no se pueden probar y falsas, que debieran, que no tienen sustento y que cuando han pedido, Animal Político, por ejemplo, pidió los documentos, declara presidencia que es inexistente. Para darnos una idea. 63. 63 por conferencia da un total de 15,790 en el primer año. Solamente en las conferencias, solamente hora y media de lunes a viernes. El Washington Post, que le mide a Donald Trump todos los días, incluyendo Twitter, en todos sus eventos, le ha contado entre falsas y engañosas 13,500. Es decir, el presidente López Obrador ha superado en una tercera parte del tiempo lo que ha hecho Donald Trump, al menos en afirmaciones que no se pueden probar. Wow. Ya. www.spin tsp.com, pero si googlean Spin, conferencia presidenta, ahí van a encontrar toda la información. Tenemos un micrositio con todos los detalles, publicamos una infografía cada 15 días y los artículos, además, por supuesto, mis redes sociales, en Twitter, @LuisEstrada_. Ahí te vamos a seguir. @LuisEstrada_. Ahí te vamos a seguir. Luis, gracias. Al contrario, Alma, Alejandro, gracias. Muy amable. Gracias.